por continuar con su programa Balance Económico, donde la economía se entiende mejor. Bueno, tenemos la entrevista virtual con el profesor José Guerra, quien es docente universitario en la hermana República de Venezuela. Así que, si me escucha, profesor. Lo escucho perfectamente. Gracias por la invitación. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Bueno, siempre esperemos que pueda mejorar un poco más. Sí, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Que lo hicimos a través del también querido profesor acá en República Dominicana, paisano suyo, Oscar Bastidas. Así que a él nuestro agradecimiento por esta conexión que hizo con usted. Bueno, profesor, nosotros queremos hablar primero de, nos diga la perspectiva que usted tiene de la economía mundial a la vez que ha sucedido toda la política comercial del presidente Donald Trump, lo que está sucediendo en Europa, el bajo crecimiento, en fin, no deslumbre, nos diga una panorámica de la economía mundial para luego entonces, después de este segmento, hablar de la economía venezolana. Bueno, la economía mundial está bajo estrés y está bajo estrés porque se está reconfigurando el orden económico mundial tras las decisiones que ha adoptado el presidente Trump relativa a los aranceles, donde está usando el arancel como un instrumento de política comercial muy agresivamente, y obviamente esto ha llevado a que los flujos comerciales hacia los Estados Unidos y desde los Estados Unidos hacia otros países se haya disminuido. Eso evidentemente está afectando la economía mundial. Es probable que este año la economía crezca menos, la economía global, con respecto al año pasado. Y digamos, la locomotora china, que estuvo encendida durante muchos años, está mostrando signos de un menor crecimiento económico. Y obviamente en el caso de Europa, el continente es un país estancado. Sus tres grandes economías, que son en ese orden Alemania, Inglaterra y Francia, tienen tasas de crecimiento muy bajos. La India sigue con crecimientos bastante aceptables, sobre 5% anual, que es una cifra importante. De manera que si usted me pregunta cuál es el problema económico hoy del mundo, yo diría que es el crecimiento. La inflación dejó de ser un problema, es un tema circunscrito en muy pocos países, pero el problema es cómo echar a andar la maquinaria del crecimiento económico global, y eso significa reformas económicas, mucha coordinación, y además hay otro problema muy serio, que creo que también es un problema ahora en Dominicana, es que los niveles de deuda pública en la mayoría de los países son muy elevados. Por tanto, el espacio fiscal de los países para endeudarse y para hacer políticas fiscales expansivas es cada vez menor. De manera tal que los países tienen el problema de que no pueden usar el endeudamiento como instrumento fiscal, porque justamente están sobreendeudados algunos de ellos, con deudas que sobrepasan el 100% del PIB, caso de Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania no tanto, pero el caso de Reino Unido y Japón y China son países muy endeudados, de manera tal que hay un conjunto de condicionantes que hacen que la economía mundial vaya a crecer menos este año. Hay desacoplamiento. Y cuando la economía mundial no crece, países que están muy integrados al comercio mundial, como el caso de la República Dominicana, bueno, porque exporta y porque recibe mucho turismo, se ve afectado. Igualmente el caso de Venezuela, con las exportaciones de petróleo, y Brasil, que es Brasil y México, que son las dos grandes economías latinoamericanas, obviamente están en una etapa en el caso de México, claramente de estancamiento económico. México es un país estancado hoy, Brasil con un crecimiento muy modesto. Y bueno, esta es la realidad que tenemos en América Latina, en un contexto mundial, como te dije, donde el problema es que las economías perdieron el impulso del crecimiento. Se esperaba que la revolución de la inteligencia artificial contribuyera más al crecimiento, pero eso no ha sido así en el caso de los Estados Unidos. Demostradamente, la inteligencia artificial, el impacto que tiene sobre el crecimiento todavía no está claro,
y en los países nuestros está por verse porque nosotros no somos tecnológicamente avanzados, recibimos y usamos la tecnología, pero no somos creadores de esos avances técnicos que hacen crecer a los países. De manera tal porque estamos en una etapa, insisto, y concluyo con esto, de mucho menor crecimiento que en los años anteriores. Los países están muy endeudados, el espacio para hacer política fiscal está reduciéndose agresivamente por los niveles de deuda y la política monetaria y los bancos centrales consistente en bajar la tasa de interés. Ya el único país que queda con tasas relativamente altas es los Estados Unidos, y creo que las van a bajar con el nuevo presidente de la Reserva Federal que fue nombrado, pero eso va a ser insuficiente. La economía mundial necesita ser repensada desde los acuerdos y no desde medidas unilaterales comerciales que terminan afectando el crecimiento económico. Exactamente, profesor, este nivel de incertidumbre, de ese poco espacio fiscal que hay entre nuestros países, hace difícil la situación para nuestros países puedan crecer. Lo que está sucediendo con la política arancelaria crea todos estos niveles de incertidumbre, de inversiones que se postergan, inversiones que se detienen, a saber qué va a suceder. En el caso de Estados Unidos, profesor, la Reserva Federal, que se va a producir un cambio ahora, ¿usted cree que la tasa de interés tienda a bajar? Porque si tiende a bajar, entonces eso va a motivar a la inflación en Estados Unidos, y entonces eso va a perjudicar esa economía y por tanto nuestra economía también. Bueno, yo no tengo duda de que una vez que se instale el nuevo presidente de la Reserva Federal van a bajar las tasas de interés, tal vez gradualmente como corresponde, a un nivel de 25 puntos básicos, es decir, 0,25 o 50, 0,50 puntos porcentuales, pero va a bajar, indudablemente que va a bajar. Las tasas estuvieron muy altas, la Reserva Federal bajo Jerome Powell hizo lo correcto, fue bajarla gradualmente en la medida en que la inflación fue descendiendo. El problema en los Estados Unidos es que hay brotes inflacionarios, la economía no termina de ubicarse en el 2%, que es la meta del Banco Central, pero si sube las tasas de interés en los Estados Unidos, el gran perjudicado es el propio Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le encarece la deuda pública que ha emitido ese país, que es una deuda trillonaria. Entonces van a bajar las tasas de interés, y eso sería bueno porque puede reanimar el crecimiento, no obstante que la inflación se pueda quedar relativamente alta. Pero yo creo que el problema ahora en Estados Unidos y el mundo no es la inflación, es que las economías necesitan crecer. Y cuando crece Estados Unidos, y crece Europa, y crece China, y crece Asia en general, yo creo que es muy bueno para América Latina y especialmente para los países muy integrados al comercio mundial, como es el caso de Dominicana y muchos otros países como Brasil y México, por ejemplo. Así es, así es. Bueno, muy bueno esa panorámica que usted nos hace sobre la economía mundial, así segmentada por continente. Sí nos gustaría, profesor, ya yéndonos a nuestros países, ¿cómo fue el comportamiento de la economía venezolana, que viene dando situaciones con inflación, devaluación, deuda? Díganos una panorámica para luego entrar a asuntos más particulares. En el año 2025, bueno, me refiero. Sí, la economía venezolana en el 2025 fue un desastre, un auténtico desastre. Porque una economía que tiene una inflación de 570% en un año es un desastre, es casi una hiperinflación. Y este año, en términos de devaluación, no estamos nada bien. Porque el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar en el mes aumentó 23%. Si eso se lleva a términos anuales, estamos hablando de 1.150 al año. Esto es una devaluación desquiciante. Sí. Ahora, hay una nueva situación con los sucesos políticos que llevaron a apresar a Maduro y llevarlo a Estados Unidos preso. Nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez, está reconfigurando todo. Pero la economía venezolana, de verdad, fue un auténtico desastre. Es una economía que tiene 15 años que no crece. Crece un año y crece 2, vuelve a crecer un año, cae 4 años,
Para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Sí. Si usted compara el año 2012 con el año 2025, la economía en el año 2025 es 60% menor en términos de actividad económica que lo que fue en el 2012. Eso te da una idea de la pérdida que tuvo el país. Ahora, claro que lo puedes recuperar. No es fácil, pero lo puedes recuperar porque Venezuela tiene recursos naturales, tiene el petróleo, que todavía es una materia prima indispensable e insustituible en el mercado internacional. Digamos, las fuentes alternas no dan para sustituir el petróleo todavía. Esos son cuentos de camino, que es la energía solar, la energía eólica. No hay sustituto los combustibles fósiles ahora, por los momentos, por los años, por décadas, y Venezuela tiene ahí muchísimas reservas, pero necesita explotarlas. Venezuela está flotando sobre un mar de petróleo, pero hay que explotarlo, y para explotarlo necesita capitales. Capitales internos no hay, porque una política muy agresiva de expropiaciones de empresas extranjeras que, digamos, aportaban una cuota importante de la producción venezolana, y nadie se va a arriesgar a entrar a un país sin que las reglas estén claras. De manera tal, pues, que el país tiene el potencial, tiene las industrias adormecidas, una capacidad enorme de aumentar la producción, pero hace falta estímulo, hace falta un plan económico, y hasta ahora ese plan no se ha presentado. Bueno, profesor, con su permiso, nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa. Nosotros estamos conversando con el profesor José Guerra desde Caracas, Venezuela.